todos los años hacemos una presentación de la memoria del año anterior. En este caso nos corresponde hacer una lectura de 2014 y presentar una memoria un poco con todos los indicadores que ha presentado de los diferentes servicios de los servicios sociales. Antes de nada, me gustaría agradecer al conjunto de las y los trabajadores de los servicios sociales que trabajan en el Ayuntamiento, empezando por Tere Barrachés, la directora, y el equipo de dirección, que más allá de la voluntad política que se traslada en esta memoria, pues ellas y ellos han hecho un trabajo excelente que permite que Donosti sea un referente en temas sociales. Y no me gustaría pasar esta oportunidad sin agradecerles el trabajo que han realizado durante estos 4 años. También me gustaría aprovechar esta rueda de prensa, que es para explicarles la memoria del 2014, para explicar cuál ha sido la evolución del gasto y del esfuerzo económico que ha supuesto y de la inversión que ha supuesto para el gobierno municipal estos 4 años y la apuesta estratégica que ha supuesto tener una Donosti y una Guipúzcoa sin recortes sociales, porque esto no solo es deseable, sino que es posible. Durante la legislatura se han incrementado un 7,7% los recursos económicos destinados al Departamento de Servicios Sociales. Empezamos la legislatura con un presupuesto de 22 millones, ahora estamos cerca de los 24 millones. Se han cuadruplicado las ayudas de competencia municipal. Empezamos con 220.000 euros, en estos momentos estamos con 780.000 euros. Pasamos de atender a 239 familias beneficiadas de las ayudas municipales a 679 beneficiadas en 2014, como podéis ver en la memoria. Otro de los puntos estratégicos, y que nos parece que durante toda la legislatura hemos trabajado porque nos parecía un servicio estratégico dentro del Ayuntamiento y dentro del servicio de los servicios sociales, es la ayuda domiciliaria. La asistencia domiciliaria es una de las partidas que mayor aumento ha sufrido o se ha beneficiado durante los últimos 4 años. Estamos pasando de un gasto por parte del Ayuntamiento de 1,7 millones a un gasto de 3,1 millones. Aquí ha habido un esfuerzo económico de inversión, que luego explicaré de dónde viene. Y finalmente, también me gustaría hacer una pequeña mención a algo que durante toda la legislatura ha sido bastante polémico, como es las ayudas de emergencia social, que son de competencia del Gobierno vasco, pero que el Gobierno vasco, como hemos venido denunciando durante los últimos 4 años, no ponía el dinero correspondiente que le tocaba. Y entonces, cuando hacemos la suma, nos damos cuenta que en esta legislatura nos hemos gastado por parte del Ayuntamiento de Donosti 2,1 millones de euros en ayudas de emergencia social que son competencia del Gobierno vasco. Podréis imaginar que con 2,1 millones se pueden hacer otras muchas cosas, pero que como la prioridad de este Gobierno son las personas, hemos destinado ese dinero para cubrir necesidades que otras instituciones estaban recortando. Y esto sí me gustaría resaltar, porque de alguna forma es el espíritu que traslada el Gobierno y la gestión de este Gobierno en favor de las personas más necesitadas. También resaltar un poco algunos aspectos que podréis ver en la memoria, como es la transformación del Gaúl con Nebuco, un servicio que era solo para el invierno, pasó a ser un servicio para todo el año. En Riberas de Loyola se verán nuevos servicios sociales, en mayo se adjudicará las obras. También próximamente se pondrá en marcha un servicio de atención diurna para personas mayores en 3 casas de jubilados, La Tocha, Midevieta y Martutene. Nuestra apuesta por una ciudad amigable con la tercera edad es clara y desde luego lo que corresponde al servicio de servicios sociales apostamos por esa línea. Y por último, el establecimiento de un precio público en la ayuda domiciliaria. Esto es estratégico para que los datos que hoy presentamos de la memoria de 2014 se pueda ver de alguna forma que no ha habido una pérdida de horas, no ha habido una pérdida de empleos en este campo en comparación, por ejemplo, con otras capitales de Euskal Herria. Ese sería un poco el resumen. Lo que sí me gustaría de alguna forma resaltar es que Donosti se ha convertido, y el territorio de Guipúzcoa se ha convertido en una referencia en el ámbito de los servicios sociales, en una referencia en la protección social, y esto sin duda se refleja en la memoria del 2014 y en el aumento considerable del presupuesto durante los últimos 4 años. Hemos dicho, y hemos repetido, y creo que ahora mismo con los datos encima de la mesa podemos ver que el esfuerzo económico que hemos realizado ha supuesto, de alguna forma, evitar que la gente en situaciones muy precarias pues estén en peores situaciones. Nadie vive en situaciones extras con las ayudas de emergencia social, pero sí dan un punto de dignidad a personas muy necesitadas. Pues estamos hablando de muchas personas que sufren la exclusión
y en estos momentos creemos que el conjunto de las ayudas públicas, empezando desde las ayudas municipales, acabando por ejemplo con la RGI, permiten de alguna forma que la administración pública sea el colchón que evite situaciones de exclusión social. El conjunto de datos los podréis ver en la memoria, pero yo me gustaría resaltar un poco pues, aquellos datos que de alguna forma son el esfuerzo municipal, son el esfuerzo de los y las donostiarras que a través de sus impuestos han conseguido de alguna forma que la gente no caiga en situaciones de extrema exclusión. Con lo cual, vuelvo a repetir que más allá del aumento que hemos realizado en el conjunto del departamento de 7,7%, yo me gustaría resaltar un poco las ayudas municipales que han aumentado de 220.000 a 700.000 euros, y esto ha supuesto un esfuerzo económico en un contexto económico muy difícil para los presupuestos, pero desde luego hemos apostado por las personas. También resaltaba un poco que en el conjunto de las ayudas, que podéis verlo en las tablas, el número de mujeres con respecto a hombres que reciben ayudas, pues estamos hablando de que un 64% son mujeres, con lo cual esto no es casualidad. Estamos hablando de que la desigualdad es un problema estructural, y en el punto del género también se ve clarísimamente que aquí hay algo que requiere también de una reflexión más precisa, y creemos que de alguna forma estas ayudas han permitido devolver la dignidad a muchas personas. Destacar de alguna forma, en uno de los cuadros podréis ver destacar esas ayudas exactamente a qué tipo de servicios se han dado. El 43% de las ayudas municipales, y también es muy parecido en el caso de las ayudas de emergencia social, son destinadas a cuestiones relacionadas con la vivienda. Estamos hablando de pagos de hipotecas, estamos hablando de pago de intereses, estamos hablando de alquileres, estamos hablando de alquileres de habitaciones, y eso ha permitido de alguna forma que en el caso de las ayudas municipales, por ejemplo, 340.000 euros permitan situaciones todavía mucho más sangrantes. En cuanto a las ayudas fiscales, también reseñar que en 2014, para ayudar al pago de tasas e impuestos municipales, se ha destinado 180.000 euros. Y, bueno, volver a reseñar un poco lo que he dicho antes, ¿no? Otra de las grandes inversiones ha sido, sin duda, la ayuda domiciliaria. Y la ayuda domiciliaria es importante porque estamos atendiendo a 1.500 personas en su casa. Estamos pasando de una inversión a principio de legislatura de 1,7 millones a una inversión de 3,1 millones. Aquí ha habido una inversión importante porque veíamos, por un lado, que la atención en el domicilio de las personas era importante, mantener la dignidad de estas personas es importante, y por eso en abril del año pasado tomamos la decisión de reducir el copago. ¿Cómo reducimos el copago? A través de la creación por primera vez de un precio público. El precio público es una marca que quedará para las siguientes legislaturas, porque establece que el precio del coste de la obra no es el precio del servicio, sino es un precio establecido por el pleno del ayuntamiento. Es un precio público, con lo cual reducimos el copago y mantenemos de alguna forma el espíritu del servicio público. Esto ha llevado, por ejemplo, que los y las usuarios del servicio de ayuda domiciliaria, de los 8 millones y algo que cuesta, pues solo el 13,8% del conjunto del coste de la ayuda domiciliaria se ha pagado por los usuarios. Nosotros ahí hemos hecho un esfuerzo importante, no solo con el copago, sino cubriendo también las demandas que venían de la aplicación del convenio, los convenios laborales, y creemos que esto es importante, no solo que se mantenga el empleo, que se mantenga el servicio, sino que se mantenga también una dignidad en cuanto a las trabajadoras del servicio domiciliario. Luego también me gustaría saltar, por último, pero no menos importante, una competencia municipal que es relacionada con la protección de menores. En 2005 se aprobó una ley, que es la Ley de Protección de Menores, que establece la competencia municipal en los casos de desprotección leve y moderada. Y esta legislatura hemos hecho un esfuerzo técnico y político muy importante para aumentar las partidas presupuestarias de dedicarse al tema. Estamos invirtiendo en 2014, como podréis ver en la memoria, 2,1 millones. ¿Y cuál ha sido nuestro principal objetivo? La detección. Estamos hablando de un servicio que el principal hándicap que tiene este servicio es la detección de situaciones de desprotección infantil, leve y moderada. Y ahí hemos establecido protocolos con colegios, con
con chocos, con todos los sectores que trabajan con menores para, de alguna forma, poner el foco en la detección de desprotección infantil. Y ahí la inversión ha sido muy importante. Y también, no lo he hecho en euskera, pero yo creo que también es de resaltar que en el 2014 pusimos en marcha 2 programas que se llaman Safe Care y Incredible Years. Son 2 programas que estamos copiando y estamos siendo asesorados por universidades norteamericanas para mejorar los sistemas de detención y, sobre todo, el tema de actuar en las familias antes de que podamos detectar alguna cosa que luego ya más tarde va a ser imposible. Con lo cual, el esfuerzo técnico que ha supuesto de trasladar de Estados Unidos programas que están siendo pioneros y están teniendo bastante éxito a Donosti, pues nos hacen de alguna forma en materia de desprotección infantil. Estamos dando pasos muy importantes que durante los próximos años seguramente se verán los resultados. Pero en eso también hemos invertido bastante dinero y creemos que es importante innovar en materia de servicios útiles. Yo creo que en materia de desprotección infantil hemos hecho un esfuerzo que es a resaltar. En cualquier caso, sí me gustaría que pudierais tener un vistazo en la memoria que ya está colgada para el conocimiento del conjunto de la ciudadanía donostiarra en la página web, de cuál es el esfuerzo que el conjunto de las administraciones públicas, y en especial el Ayuntamiento de Donosti, ha realizado durante los últimos años, y el esfuerzo económico ha sido equiparable a la situación de drama social que se da en la sociedad, y desde luego la institución municipal no ha sido ajena a esta situación y ha hecho un esfuerzo importante porque creemos que la prioridad está en las personas. Cuando hacemos discursos generales de que la prioridad está en las personas, yo creo que de alguna forma ya se revela como algo evidente cuando vemos los datos de la evolución del gasto público en protección social desde el 2011